¿Alguna vez te has sentido perdido en un mar de dudas sin saber qué dirección tomar? En el ruido ensordecedor de consejos ajenos y expectativas sociales, ¿has sentido que tu propia voz interior se ahoga, dejándote flotando sin rumbo en decisiones vitales? La vida, con su complejidad abrumadora, a menudo nos empuja a encrucijadas donde las respuestas lógicas parecen esquivas, y es en estos momentos donde nuestra brújula interna es más necesaria que nunca. ¿Te has preguntado por qué? Incluso después de seguir al pie de la letra los consejos racionales y seguros, ¿te encuentras insatisfecho o en el mismo lugar de incertidumbre? ¿Por qué, después de racionalizar cada paso, la felicidad y la plenitud parecen tan esquivas? La respuesta, según Jung, yace en la desconexión de nuestra intuición, ese diálogo silenciado con nuestra propia esencia. En este mundo frenético, lleno de distracciones y ruido externo, reconectar con tus instintos no es un lujo, es una necesidad. La verdadera brújula que buscas, esa guía infalible hacia la autenticidad y el propósito, ha estado siempre dentro de ti, esperando ser escuchada. Pero, ¿cómo podemos sintonizar con esa voz interior en medio del caos? ¿Cómo podemos distinguir entre el miedo infundado y la sabiduría intuitiva que nos guía hacia nuestro verdadero camino? Carl Jung, ese enigmático psicólogo suizo, indagó con una profundidad casi abismal en los recovecos más oscuros y, sin embargo, reveladores del inconsciente humano. Nos legó una brújula, una forma de navegar a través de ese vasto océano interno que a muchos les resulta temible, incluso prohibido. Habló de la individuación, un concepto que desafía nuestras percepciones más básicas sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Este proceso no es para los débiles de corazón. Es un llamado a la aventura, una invitación a enfrentarse con lo desconocido dentro de nosotros mismos, incluyendo esas partes que, en la tranquilidad de nuestra ignorancia, preferiríamos dejar sin explorar, nuestra sombra. Ahora, hablemos claro y sin rodeos. La sombra no es simplemente un conjunto de debilidades a las que debemos temer o de las que debemos huir. No, es mucho más compleja y en cierta forma hermosa que eso. La sombra alberga nuestras pasiones no realizadas, nuestros deseos no expresados y sí, nuestras fallas y miedos. Pero aquí radica el quid de la cuestión. Reconocer y aceptar nuestra sombra es el primer paso hacia una comprensión profunda y verdadera de nuestro ser más íntimo. Y esto, queridos amigos, es el verdadero coraje. No el enfrentarse a un enemigo externo, sino el valor de mirar hacia adentro y aceptar lo que encontramos allí, sin juicio, pero con una comprensión compasiva. La teoría de la individuación de Jung no se trata de alcanzar un ideal inalcanzable de perfección. No, es un viaje hacia la autenticidad. Se trata de desentrañar la maraña de nuestro ser para encontrar aquellos hilos dorados de potencial que hemos ignorado o suprimido. Es descubrir nuestras fortalezas únicas, esas que nos diferencian, que nos hacen ser quienes somos. Y sí, este viaje revela nuestras debilidades, pero aquí hay una verdad fundamental. Nuestras debilidades, una vez reconocidas y aceptadas, pueden convertirse en nuestras mayores fortalezas. Ellas nos enseñan humildad, compasión y nos dan la capacidad de conectar genuinamente con los demás. Esta exploración del inconsciente y el reconocimiento de nuestra sombra nos guían hacia una comprensión más rica y matizada de nuestras intuiciones. Las intuiciones, esas percepciones repentinas y a menudo misteriosas, no son meros caprichos del destino. Son mensajes del inconsciente, invitaciones a mirar más profundamente, a cuestionar nuestras suposiciones y a considerar posibilidades previamente inimaginables. Y aquí, mis amigos, es donde la magia sucede. Al enfrentarnos a nuestra sombra, al integrar esos aspectos de nosotros mismos que preferiríamos negar, ampliamos nuestra capacidad de entender el mundo y a nosotros mismos en maneras que nunca creímos posibles. La sombra, según Carl Jung, es ese depósito oscuro y a menudo inexplorado del alma donde guardamos todo aquello que nos negamos a reconocer en nosotros mismos. Nuestras fallas, nuestros deseos prohibidos, nuestras vulnerabilidades. Pero, ¿qué ocurre cuando nos atrevemos a mirar directamente a esa oscuridad? ¿Qué encontramos en la penumbra de nuestro ser? La respuesta, aunque intimidante,
es sorprendentemente liberadora. Al reconocer y aceptar nuestra sombra, no solo nos enfrentamos a nuestros miedos más profundos, sino que también abrimos la puerta a una autenticidad y plenitud sin precedentes. Este viaje hacia la integración de nuestra sombra es, sin duda, desafiante. Requiere una honestidad brutal y una vulnerabilidad extrema, virtudes que, en la era de la superficialidad y el escapismo, se han vuelto escasas. Sin embargo, la verdadera transformación personal demanda que nos sumerjamos en estas profundidades, que reconozcamos que la oscuridad que llevamos dentro no es nuestro enemigo, sino una parte integral de nuestro ser. Es aquí donde Jung nos introduce a la noción de los arquetipos, esos patrones primordiales que residen en el inconsciente colectivo, moldeando nuestras percepciones, nuestras intuiciones y, en última instancia, nuestras decisiones. Estos arquetipos, como el cuidador, el héroe, el sabio, entre otros, son fuerzas universales que trascienden la cultura y el tiempo, ofreciéndonos un lenguaje común a través del cual podemos comenzar a decodificar el misterio de nuestra existencia. Comprender y reconocer nuestros arquetipos dominantes no es simplemente un ejercicio académico. Es una puerta hacia una comprensión más profunda de quiénes somos en nuestra esencia más pura. El cuidador nos habla de nuestra capacidad innata para nutrir y proteger, el héroe de nuestra incansable búsqueda de la verdad y la justicia, el sabio de nuestra búsqueda de conocimiento y comprensión. Cada arquetipo, con sus virtudes y sombras, ofrece una visión única de nuestras potencialidades y nuestros desafíos. Pero, ¿cómo comenzamos este viaje? ¿Cómo nos enfrentamos a la sombra y abrazamos nuestros arquetipos? El proceso es simultáneamente simple y extraordinariamente complejo. Comienza con la voluntad de mirar hacia adentro, de cuestionar no solo nuestras acciones, sino nuestras motivaciones más profundas. Se trata de un diálogo constante con nosotros mismos, una exploración que requiere tanto coraje como compasión. La integración de la sombra y el reconocimiento de nuestros arquetipos nos llevan a una vida más auténtica y plena. Nos permite navegar el mundo con una comprensión más rica de nosotros mismos y de los demás. Esta es la verdadera esencia de la individuación. No la eliminación de nuestra oscuridad, sino su aceptación e integración, transformándola en una fuente de fuerza y sabiduría. Aceptar e integrar nuestra sombra y nuestros arquetipos representa un desafío monumental en el camino hacia el autodescubrimiento y la realización personal. No es una tarea para los pusilánimes o para aquellos que buscan respuestas fáciles y soluciones rápidas. Es un viaje profundo hacia el núcleo de nuestro ser, un proceso que Carl Jung identificó como la esencia misma de la individuación. Pero, ¿qué significa esto en términos prácticos? ¿Cómo podemos abordar este proceso de manera que desbloquee nuestras intuiciones más profundas y nos permita navegar la vida con mayor claridad y propósito? Primero, debemos entender que la individuación no es simplemente un proceso de autoconocimiento o autoaceptación. Es una transformación radical de nuestra existencia, una reestructuración de nuestra psique que implica tanto el reconocimiento como la integración de las partes de nosotros mismos que hemos negado o suprimido. Esto incluye esos aspectos oscuros, esas sombras que se esconden en los recovecos de nuestra mente, así como los arquetipos, esas estructuras universales que configuran nuestras experiencias y percepciones del mundo. La integración de nuestra sombra es un paso crucial en este proceso. Implica enfrentar nuestras propias debilidades, miedos y deseos oscuros, no con juicio o represión, sino con comprensión y compasión. Esto no es una tarea sencilla. Requiere una honestidad brutal con nosotros mismos, una disposición a explorar las profundidades de nuestra psique y enfrentar lo que encontramos allí. Pero el premio de esta valiente introspección es inmenso. Liberarnos de los bloqueos internos que han obstaculizado nuestras intuiciones y vivir una vida más auténtica y plena. Paralelamente, el reconocimiento y la integración de nuestros arquetipos dominantes nos ofrecen una perspectiva única sobre nuestras propias intuiciones y decisiones. Cada arquetipo, desde el cuidador hasta el héroe, el sabio y más allá, lleva consigo una serie de intuiciones, impulsos y tendencias inherentes.
Al identificar y abrazar estos patrones universales dentro de nosotros mismos, podemos comenzar a entender cómo nos guían y nos influencian en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, la integración de la sombra y los arquetipos es solo el principio. La verdadera individuación, según Jung, implica la aceptación y la integración de todas nuestras partes, lo que nos permite experimentar una sensación de plenitud y unidad dentro de nosotros mismos. Este estado de integridad nos libera de los conflictos internos y las contradicciones que han nublado nuestra percepción y nos permite acceder a nuestras intuiciones más profundas con una claridad sin precedentes. ¿Cómo logramos esto? A través de un compromiso constante con el autoexamen y la autoexploración. Esto puede tomar muchas formas: la meditación, el análisis de sueños, la escritura reflexiva, el arte y cualquier número de prácticas contemplativas que nos permitan dialogar con nuestro inconsciente. Cada uno de estos métodos nos ofrece una vía para explorar nuestro mundo interior, para hacer las preguntas difíciles y, lo que es más importante, para escuchar las respuestas que surgen desde lo más profundo de nuestro ser. La intuición es una herramienta poderosa, a menudo subestimada, que reside en el núcleo de nuestra psique. No es simplemente un fenómeno esotérico o un capricho del destino, sino una capacidad profundamente arraigada en la estructura de nuestro ser. Es el lenguaje del inconsciente, comunicándose a través de susurros sutiles y sensaciones fugaces que, si se escuchan y se interpretan correctamente, pueden guiarnos hacia decisiones más informadas y creativas. Sin embargo, la pregunta persistente es: ¿cómo podemos cultivar y afinar esta capacidad para que se convierta en un faro confiable en nuestro viaje personal? La autorreflexión es el primer paso crítico en este proceso de afinación intuitiva. Es un acto de valentía, un compromiso de enfrentarse a uno mismo con honestidad y curiosidad. No se trata simplemente de repasar los eventos del día con indiferencia, sino de sumergirse profundamente en nuestras experiencias, emociones y reacciones para desentrañar los motivos subyacentes y las creencias que los impulsan. Esta práctica constante de introspección no solo aclara nuestros patrones de pensamiento y comportamiento, sino que también revela las corrientes subterráneas de nuestra psique que alimentan nuestra intuición. La meditación, por otro lado, nos ofrece un espacio de silencio y serenidad donde podemos escuchar más atentamente a nuestra voz interior. En el bullicio y la distracción constante del mundo moderno, la meditación se convierte en un refugio sagrado, un lugar para reconectarnos con nuestro centro y permitir que las intuiciones surjan naturalmente. A través de la meditación, aprendemos a observar nuestros pensamientos y emociones sin juicio, lo que nos permite discernir cuáles son productos de miedos irracionales y cuáles son intuiciones genuinas que merecen nuestra atención. El análisis de sueños y fantasías es otra vía crucial para acceder a las profundidades de nuestra intuición. Los sueños, en particular, son el teatro del inconsciente, un espacio donde se representan nuestras esperanzas, miedos y deseos más profundos en un lenguaje simbólico y a menudo enigmático. Al prestar atención a nuestros sueños, tratando de entender sus mensajes ocultos y conexiones con nuestra vida despierta, abrimos un canal directo al inconsciente, ese vasto reservorio de sabiduría intuitiva que aguarda ser explorado. Este proceso de autoexploración no solo nos equipa con herramientas para entender mejor nuestras intuiciones, sino que también fomenta una creatividad desbordante. Al sumergirnos en el mundo interior, liberamos nuestra mente de las restricciones del pensamiento lineal y racional, permitiendo que surjan soluciones originales y perspectivas frescas. Esta es la esencia de la intuición, una fuerza creativa que, cuando se nutre y se respeta, puede llevarnos a descubrimientos y realizaciones que la lógica por sí sola no podría alcanzar. En la travesía hacia la comprensión de uno mismo y la maestría de la intuición, es vital no perderse en el laberinto de los sentimientos viscerales sin un mapa o una brújula. La intuición, esa voz interna que nos guía a través de sensaciones casi imperceptibles, posee un poder inmenso. Sin embargo, este poder requiere de un contrapeso, una balanza que equilibre la espontaneidad intuitiva con el análisis lógico y racional.
El equilibrio entre estos dos polos es esencial, porque aunque la intuición puede abrirnos puertas a verdades profundas sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea, no es infalible. Debemos recordar que la intuición se nutre de patrones reconocidos subconscientemente, de experiencias previas y del conocimiento tácito acumulado a lo largo de la vida. Aunque este vasto repositorio de sabiduría puede ser una fuente de perspectivas originales y soluciones innovadoras, también está sujeto a las mismas fallas y prejuicios que cualquier otro aspecto de nuestra psique. Aquí radica la importancia de no dejarnos arrastrar ciegamente por nuestros impulsos. Cada impulso, cada intuición, debe ser examinado a la luz de la razón, ponderando sus méritos y fallos con igual medida. La reflexión y el análisis crítico son herramientas indispensables en este proceso. Nos permiten cuestionar nuestras intuiciones, preguntando no solo si se sienten correctas, sino por qué lo hacen, y si esa sensación de certeza se sostiene bajo un escrutinio más detallado. Esto no significa desvalorizar o ignorar nuestras intuiciones, sino todo lo contrario. Se trata de honrarlas al darles el espacio para ser entendidas y validadas o refutadas racionalmente. Este enfoque equilibrado es especialmente crucial cuando nuestras intuiciones nos impulsan hacia decisiones de gran importancia. En tales momentos, la tentación de actuar precipitadamente puede ser fuerte. Sin embargo, es precisamente en estas encrucijadas donde la paciencia y la deliberación se vuelven más valiosas. Al tomar el tiempo necesario para reflexionar sobre nuestras intuiciones, explorando sus orígenes y consecuencias posibles, nos dotamos de una mayor claridad y certeza en nuestro actuar. Además, el ejercicio de equilibrar intuición y razón nos brinda la oportunidad de explorar alternativas que podrían haber sido pasadas por alto. En muchas ocasiones, las soluciones más beneficiosas y creativas emergen de este diálogo interno entre lo que sentimos instintivamente y lo que comprendemos lógicamente. Este proceso de integración no solo enriquece nuestra toma de decisiones, sino que también profundiza nuestra comprensión de nosotros mismos y de cómo nos relacionamos con el mundo. Por último, es fundamental reconocer que mantener este equilibrio es un desafío constante. No existe una fórmula mágica ni un método infalible para discernir cuándo seguir nuestra intuición y cuándo dar prioridad al análisis racional. Cada situación, cada decisión, es única y demanda de nosotros una evaluación cuidadosa y personalizada. Sin embargo, al comprometernos con este proceso, al esforzarnos por cultivar un diálogo constante entre nuestra intuición y nuestra razón, nos acercamos cada vez más a una vida de autenticidad, sabiduría y plenitud. A través de este proceso de introspección y equilibrio, emergemos no solo como individuos más conscientes de nosotros mismos y de nuestras capacidades intuitivas, sino también como seres capaces de navegar la complejidad de la vida con mayor sabiduría y compasión. La integración de la sombra y el reconocimiento de nuestros arquetipos son pasos cruciales hacia la autenticidad, liberándonos de las cadenas de la negación y permitiéndonos abrazar nuestra plenitud con valentía. La cultivación de la intuición, afinándola y permitiéndole fluir en armonía con nuestra capacidad de juicio racional, es un arte. Como cualquier arte, requiere práctica, paciencia y sobre todo un compromiso con el proceso de aprendizaje continuo. Al honrar tanto nuestras sensaciones viscerales como nuestro análisis crítico, forjamos un camino de discernimiento y claridad, donde cada decisión se convierte en una oportunidad para el crecimiento y la autorrealización. Pero quizás lo más importante, este camino nos enseña sobre el valor de la paciencia, la humildad y la apertura de mente. Nos recuerda que, en la búsqueda de la verdad y el significado, no hay atajos ni respuestas fáciles. Cada uno de nosotros lleva dentro un universo de posibilidades, un laberinto de emociones, pensamientos e intuiciones que, cuando se exploran con cuidado y respeto, pueden revelarnos las verdades más profundas sobre quiénes somos y qué deseamos ser. Además, el camino hacia el escuchar activo de nuestros instintos implica enfrentar nuestras sombras, esos aspectos de nosotros mismos que preferiríamos no ver. Jung nos enseña que es precisamente en el reconocimiento y la integración de estas sombras donde radica nuestra capacidad para vivir de manera plena y auténtica.
Este enfrentamiento con nuestra oscuridad interna no es un viaje que se emprende una sola vez, sino un proceso continuo de crecimiento y transformación, donde cada paso nos acerca más a la autocomprensión y la aceptación. La promesa de este viaje, sin embargo, es inmensa. Al aprender a escuchar y confiar en nuestros instintos, no solo nos liberamos de las cadenas de la duda y la indecisión, sino que también abrimos las puertas a un mundo de posibilidades que antes nos parecían inaccesibles. Nuestros instintos, cuando son honrados y seguidos, pueden llevarnos a experiencias, relaciones y caminos que resonan profundamente con nuestro ser más auténtico, llenando nuestra vida de un sentido de propósito y satisfacción que ningún éxito externo puede igualar. Pero, ¿cómo comenzamos este viaje? El primer paso es el más simple y a la vez el más desafiante: detenernos. En la pausa, en el silencio, podemos comenzar a oír la voz de nuestros instintos. A partir de ahí, prácticas como la meditación, el diario de sueños y la reflexión profunda se convierten en herramientas valiosas para profundizar en nuestro diálogo interno. Estas prácticas nos permiten filtrar el ruido externo y sintonizar con la frecuencia de nuestro mundo interior, donde la sabiduría de nuestros instintos espera ser descubierta. Este es el llamado de la filosofía junguiana: a atrevernos a escuchar, a confiar y a seguir la guía de nuestros instintos. En este acto de valentía radica la clave para una vida vivida no en la periferia de nuestro potencial, sino en su núcleo vibrante y luminoso. Así, armados con la brújula de nuestros instintos y el mapa que la sabiduría de Jung nos ofrece, podemos embarcarnos en la más noble de las aventuras: el viaje hacia nosotros mismos, hacia nuestra verdad más profunda y nuestra libertad más auténtica. Este es el regalo de escuchar nuestros instintos.